Diego Sanjurjo, buen día, bienvenido. Buen día, un gusto estar acá. Bien, bien. No, Cuarta vez acá, un placer. ¿es la cuarta ya? Creo que sí. La última, en todo caso, tenía que ver más con tu condición de un académico que se sumó desde alguna perspectiva a la política, ¿no es cierto? Sí, es así. Y ahora... ¿Y en qué lugar estamos teniendo en cuenta ese antecedente? Por ahora hemos hecho el camino contrario. Ahora hemos vuelto, al menos temporalmente, a la academia, donde en realidad nunca me fui. Sí, sí. No, ese siempre fue mi trabajo a tiempo completo. Pero bueno, por ahora estoy ahí muy tranquilo. Bien, perfecto. No obstante, y creo que haría mal mi trabajo si yo no te hiciera un par de preguntas a propósito justamente de tu condición de académico aportando a la política. Yo hoy comentaba brevemente, vos tuviste un acercamiento con el candidato Talvi cuando estaba disputando la interna de su partido, Sí. ¿no es cierto? Finalmente Talvi gana la interna y se transforma en el candidato del Partido Colorado. Sí. En el marco de la campaña propiamente dicha pasaron algunas cosas que lo colocaron a él incluso como un posible candidato a disputarle el segundo lugar en el sistema político al Partido Nacional, hasta probablemente ser desbancado del tercer lugar por el Cabildo Abierto, ¿no? Digamos... Fue una montaña rusa. Fue una montaña rusa Sí. en relativo corto tiempo. Sí. Además eso, ¿verdad? Pero todo eso también muy cruzado por asuntos que ya se sabía que iban a formar parte de la agenda necesariamente de esta última campaña electoral. Entre ellos los temas de la violencia, seguridad, inseguridad y todo lo que confluye a esos lugares. Bueno, termina la ciudadanía consagrando al doctor Lacalle Pou como el presidente electo de la República, que comparece ante esa segunda vuelta exhibiendo ante los ciudadanos un acuerdo político multipartidario, multicolor, como le gusta decir al propio Lacalle. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ese acuerdo incluye, naturalmente, asuntos vinculados al área de la violencia, la inseguridad, sistema carcelario y la mar en coche. Ese acuerdo fue, como todo acuerdo, fruto de una negociación sobre las cuales no todos los actores ni los partícipes tenían las mismas miradas, ni los mismos énfasis. Como suele ser. Como está muy bien que ocurra, ¿no? Bien, en ese sentido, gana la elección Lacalle Pou, exhibiendo entre la ciudadanía un compromiso pluripartidario que desde la perspectiva que a vos te importa más, porque es tu especialidad, ¿qué nos dirías? ¿Que es buena, suficiente, que en realidad son líneas de acciones tan generales que todavía no permiten augurar o asegurar asuntos prácticos? Bueno, a ver, el compromiso que tuvimos, ¿no? No me acuerdo cuántas medidas eran, pero eran una serie de medidas. Eran, creo que por su naturaleza, porque tenían que ser aprobadas o negociadas de manera muy rápida, eran bastante generales. Ahora, a la vez hacían referencia a medidas que eran bastante más profundas y más detalladas del programa nacional, del Partido Nacional, ¿no? Entonces, digamos, los que negociamos o acordamos alrededor de esas medidas, ya conocíamos el programa del Partido Nacional, entonces entendíamos también a qué se refería cada punto, ¿no? Yo creo que en términos generales es una buena propuesta, es una propuesta que sobre todo se toma muy en serio el problema, que yo creo que era uno de los problemas que teníamos, o que tiene el gobierno actual, o que tuvo sobre todo al principio, los primeros dos gobiernos, que era que no se tomaba en serio el problema de la criminalidad, y eso era muy claro en el programa del Frente Amplio. Yo lo dije muchas veces, incluso lo dije en esta radio, era un programa donde parece que el Uruguay no tenía un problema grave de delincuencia y violencia, pasaba como de puntillas por ahí, ¿no? Y a partir de ahí ya si el diagnóstico es equivocado, es muy difícil que las políticas sean las acertadas. Más allá de que era el ministerio que tenía el mayor presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces creo que el diagnóstico que hace es correcto, y las medidas abarcaban un poco todas las áreas. Es decir, por un lado se enfocaban en aquellas transformaciones a mediano y largo plazo que nosotros habíamos impulsado con mayor firmeza en nuestro programa del Partido Colorado, y por otro lado también en lo que demanda la ciudadanía, que es una mayor firmeza frente a la delincuencia. De todos modos, yo siempre creí advertir por lo escrito y por lo dicho
una especie de explícita intención del ex candidato Talvi, de no dejarnos enamorar con la idea que los temas de la seguridad, de la criminalidad, son asuntos que no están con vasos comunicantes con otros temas de la sociedad, ¿verdad? Yo recuerdo que en más de una oportunidad, incluso de alguna nota que le he hecho yo, pero también otros colegas, cuando habló de estos temas, él, sin que necesariamente nadie se lo pidiese, lo trataba de enrabar con los asuntos vinculados, por ejemplo, a la educación. Sin duda. ¿Verdad? Lo digo porque para mí ese no es un matiz menor en el que yo advertía del espectro del arco opositor y hoy día arco elegido para gobernar la República. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, se entiende. Si bien yo no me animo a asegurar que en otras tiendas del gobierno electo haya una mirada casi de isla a propósito de los temas de seguridad, más bien que el discurso que gana esto es porque faltó la autoridad, porque no ha habido la preocupación suficiente, porque no se le da el poder, el peso o el respaldo que la policía necesita, y otros argumentos que están como todos dentro de la misma olla, ¿verdad? Me pareció que los esfuerzos más explícitos de también encontrar vasos comunicantes con otras áreas de la sociedad, yo los he encontrado explícitamente en el arco opositor, hoy arco futuro de gobierno, en Talvi, bueno, y naturalmente también en el discurso, te diría, histórico del partido de gobierno, ¿no? Sí, a ver, claramente nosotros teníamos una cantidad de propuestas que eran así, enfocaban la criminalidad desde una perspectiva multidimensional, ¿no? Y poníamos ahí el enfoque. Pero bueno, la ciudadanía lo laudó, ¿verdad? Y como vos decís, tampoco significa que en el nuevo programa sea una isla la seguridad, ¿no? Sino que efectivamente las propuestas de seguridad no hacen énfasis en las demás áreas. Pero eso no significa que probablemente, por decir un ejemplo, Álvaro Garcés, en todas las discusiones que tuve con él, siempre le daba también una importancia mayúscula a la relación que existe justamente entre políticas sociales, políticas de justicia, de educación y seguridad. Es cierto que luego en las medidas no tiene ese énfasis que teníamos nosotros, pero bueno. Bueno, esa es decisión del soberano, digamos, sí. ¿no? En todo caso, a mí me parece muy interesante conversar contigo y te pido que ahora sí hagas el esfuerzo para estar en el área académica fundamentalmente. Me imagino que a veces las fronteras son un poco frágiles, un poco lábiles, ¿no? Porque la academia dialoga con la política por definición, ¿no? Pero en fin. Debería, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es más, a mí me preocupa todo discurso que de alguna manera desprestigia o minimiza el rol que tiene que jugar la política en la vida de los seres humanos. Eso sí. Bueno, cada vez que se levantó ese discurso, la historia nos demuestra que terminamos mal. Se produjeron grandísimos daños, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, esa es otra materia. A mí me parece que tenemos una linda oportunidad para apoyarnos en ustedes, Diego Sanjurjo, en acontecimientos como los que ocurrieron en Pocitos Nuevos, La Mondiola, Quibón, en fin, toda esa zona de Marco Bruto, de Rivera hacia el sur, y los del sábado último, que además tuvieron un antecedente en el sábado anterior, ¿verdad? Que me parece que en muchos sentidos dialogan. Y yo lo que he advertido es que incluso la lógica de la campaña política, que curiosamente ya terminó, la campaña, o mejor dicho, debió haber terminado, ganaron a los primeros reflejos de cómo abordar ese fenómeno. Como si diciendo eso se iba a conseguir más o menos votos para algo que ya no corre, porque en todo caso hay que esperar hasta dentro de 5 años. Bueno, mayo para la intendencia quizás, pero... Mira, es un fenómeno... ¿Por dónde lo abordamos? Muy interesante. ¿Cómo se llega a él? Mira, este fin de semana retomo mis columnas del Observador, que las había dejado, y voy a tratar justo un tema que está muy relacionado, que es lo siguiente. En las últimas semanas estuve viajando, dando un curso a policías de Ecuador. Y fue justo en las protestas que había en Ecuador. Al mes siguiente me invitan a algo muy parecido en Chile. Esto fue la semana anterior, justo en las protestas en Chile.
Y si bien fue coincidencia, ¿no? Me tocó No me digas que te llamaban de Colombia también. Porque... No, todavía no, pero parece como que yo voy creando las protestas, ¿no? Por ahí. Pero fue muy interesante ambos cursos que dimos y el trabajo que hicimos con los policías locales fue interesantísimo. Y en el caso de tanto de Chile como de Ecuador, algo que me llamó mucho la atención y ya como académico, no solo como experto en estos temas, es la relevancia que tuvieron las redes sociales en los disturbios violentos, ¿no? Y sobre todo con relación a la policía. ¿Por qué te lo digo? Porque tanto en Ecuador como en Chile habían policías que estaban, por ejemplo, resguardando un edificio gubernamental, que eran bombardeados con noticias falsas al celular. Es decir, les llegaban mensajes del celular que decían: alerta, han incendiado la Contraloría del Estado, han matado a 15 policías, una horda violenta va hacia tu posición, etcétera. Otro mensaje que decía: el ministro del Interior ha renunciado, el comandante de la policía ha renunciado, etcétera, etcétera. Los policías, claro, esos mensajes les llegaban de todos lados, de colegas, de amigos, de familiares, de Facebook. No se sabe quién los hacía, no se sabe si era desde el propio país o desde afuera, pero son herramientas nuevas que tienen aquellas personas que quieren desestabilizar las sociedades o las fuerzas del orden, ¿no? Y es una batalla campal que se juega también en las redes, que yo no estoy diciendo que lo de Quibón haya sido eso, ¿no? Porque no tenemos ninguna evidencia de eso, más bien se habla de bandas juveniles, ¿no? Pero de vuelta, las redes sociales probablemente sí jugaron un rol en avivar la violencia, en avivar la rabia, en juntar a personas que quizá no se conocen y no tienen por qué interactuar entre sí, pero que son violentas, y llevarlos al mismo lugar, que es lo que pasa en Chile, por ejemplo, donde las protestas más violentas, todos los destrozos, los ocasionan, por ejemplo, los barras bravas de fútbol. Es decir, hay pandillas con bandas organizadas criminales, con barra bravas, personas que no tienen objetivos en común, que no responden a una misma jerarquía ni a una misma autoridad, pero que están todas juntas causando destrozos y coordinándose de alguna manera, sincronizándose a través de WhatsApp y las redes sociales, ¿no? Y a la vez desprestigiando a la policía también a través de las redes sociales. Y es algo a lo que Uruguay no va a ser ajeno, ya no es ajeno, pero no va a ser ajeno en el futuro, y a lo que hay que prepararse también. Es decir, más allá de que la policía también, sobre todo en Chile, ha tenido una respuesta desmedida, equivocada, porque se vio superada completamente por la situación, ¿no? Pero bueno, está siendo señalada como promotora de inmensa cantidad de delitos y de gestos inapropiados, ¿no? Sí, sí, Human Rights Watch lo señaló. Y es verdad, o sea, la respuesta fue equivocada. En algunos casos hasta violaciones. Violaciones, ¿no? Yo trabajé más bien con la policía de investigaciones, que vendría a ser la policía científica nuestra, que no son los carabineros, que son los que están ahora siendo señalados. Pero de vuelta, los carabineros eran una fuerza con una legitimidad muy alta en Chile, una de las mejor vistas de América Latina, ¿no? Y que se vio completamente superada por la violencia. Y acá de vuelta, lo que digo antes, por la violencia real y por la violencia falsa de las redes sociales. Ahora bien, claro, en el sentido de decir cosas que estaban pasando que en realidad no estaban pasando. Cuando el presidente chileno salió, ¿no? Y de manera muy desafortunada dijo que estaban en una guerra o contra un enemigo, ¿no? Lo dijo en parte porque habían noticias de que estaban cortando la entrada de alimentos, que estaban cortando el agua, de manera masiva. Bueno, yo supongo que el presidente de una nación no analiza las cosas de acuerdo a lo que recibe en su WhatsApp, ¿no? Debe tener otros servicios de información. No, pero como te digo... Y si son los servicios de información los que le proporcionan esa información, el problema lo tiene el presidente acerca de quién es el que le está dando información, ¿no? Lo que te puedo decir es que esto pasó en Ecuador, donde las fuerzas del orden se confundían, eran confusas por toda la información falsa y verídica y tergiversada que recibían. Pasó en Chile, pasa en Hong Kong, donde tienen una policía que está a años luz de la nuestra, ¿no? Y creo que seríamos tontos en no pensar que esto puede pasar en Uruguay, ¿no? Si dado el caso, ¿no? ¿Sabes qué? En el año 2002, seguramente, Dios sabe porque en el 2002 eras un gurí, pero se hablaba de las sordas también, ¿no? Claro, justo porque a mí eso me recuerda aquello que ocurrió en el 2002 en plena crisis, cuando los comerciantes del centro de Montevideo empezaron sin redes sociales, por supuesto, ¿no? Empezaron a cerrar las cortinas de sus comercios, de sus negocios, y todo porque venía el rumor de que venían las sordas que estaban bajando del cerro, de los barrios más pobres, en el marco de una crisis, bueno,
probablemente la peor que haya vivido el Uruguay como nación independiente, y que adquirió cierta dimensión, que encontró su techo probablemente porque no estuvieran las redes funcionando como funcionan hoy día, ¿no? Pero me da la sensación que esto de generar el caos a través de un discurso, que además siempre tiene como centro... Hay cosas que la historia se repite, le pregunto al académico, ¿no? Porque que un presidente diga, como estamos en guerra, vamos a aplicar normas que la Constitución nos permite, pero que afectan las libertades individuales de los individuos, es tan viejo como la historia misma, ¿no? Nuestro continente tiene mucha memoria acerca de eso. Cada vez que la correlación de fuerzas autoritarias en nuestras repúblicas juntó justamente fuerza, esgrimió el argumento de la guerra. Como estamos en guerra, bien todo vale, y el Estado se adjudica el derecho de aplastar, entre comillas, al enemigo, entre comillas, ¿no? Eso no parece nuevo. Opa que vienen los negritos pobres, mugrosos, a tratar de romper nuestra estabilidad. Bueno, la propia primera dama habló de, parece que fueran... aliens. Sí, bueno, ¿no? Fue una conversación privada. Pero una conversación privada que viene de una lógica, uno es hijo de un pensamiento, ¿no? ¿Por qué se le ocurre decir eso y no se le ocurre buscar? Quiero decir, esto de que ayer lo veíamos en los diarios haciendo hincapié que de no sé cuántos barrios, todos barrios en general, donde la riqueza no es el asunto que predomina, son los que bajan a esta zona en la que vivimos nosotros plácidamente a tratar. ¿No crees que hay un sesgo, diría o sea, yo lo que creo es que sin duda en la raíz del problema, yo creo que en la raíz del problema, por supuesto que están la rabia y la desconformidad de gran parte de la población ahí está. Con las expectativas de riqueza y de bienestar que ellos tienen y que ven que otros ciudadanos sí tienen y ellos no. Por supuesto que sí. Eso es una realidad que yo creo que es compartida por todo el mundo. No quita el hecho de que luego esas personas no creo que sea legítimo que vayan ni a su barrio ni a otro barrio a causar destrozos y violencia. Por supuesto. ¿No? Y eso luego conlleva una reacción, ¿no?, por parte de las autoridades que hasta ahora ha sido bastante equivocada en casi todos los países donde está pasando, ¿no? Chile sin duda probablemente sea el peor, ¿no? Pero también es verdad que en Chile es donde más violencia hubo y fue una explosión de violencia pesada. Es decir, yo estuve en la Plaza de Italia ahora y todo ese barrio céntrico parece Bagdad prácticamente, está realmente destruido todo, ¿no? La policía a la hora de salir con estas declaraciones del presidente, cuando creo que sacó también a los militares, es decir, puso más leña en el fuego, ¿no? Sin quererlo. Después retrocedió, ¿no? Después retrocedió. Pero son fenómenos, sin duda son fenómenos, sobre eso ahí podemos estar de acuerdo, que tienen que ser estudiados casi desde una perspectiva sociológica, ¿no? A eso voy. Por lo interesantes que son. Pero donde vuelvo, me parece que no nos podemos limitar solamente a América Latina y a nuestras desigualdades, porque también está pasando en Cataluña, está pasando en Ucrania, está pasando de China, ¿no? En China, en Hong Kong, ¿no? Está pasando es decir, yéndonos ya de la seguridad pública más a las relaciones internacionales, ¿no? Hoy tenemos lo que se llaman guerras híbridas, que son estas guerras donde se intenta desestabilizar sociedades. No es lo que está pasando en Kibón, por favor, que nadie se confunda. Es lo que son los esfuerzos por desestabilizar estados, polarizar sociedades, que se lleva a cabo, por ejemplo, entre Rusia y las potencias occidentales, que se lleva a cabo sobre todo en Ucrania, ¿no?, en este momento, en Hong Kong, donde las redes sociales, las mentiras, las noticias falsas, etcétera, juegan un rol preponderante ahí y ocasionan respuestas de ambos lados completamente desmedidas. A mí me gustaría apoyarme justamente en algo que vos señalaste al arranque y que volviste a reiterar ahora, que tiene que ver con que esos mensajes avivaban la rabia. Yo creo que cualquier persona que tenga cierta mirada hacia el otro, o incluso la que tenga exclusivamente una mirada hacia sí mismo, debería preguntarse, ¿por qué tantos de mis compatriotas, porque nacimos todos en el mismo territorio, casi podríamos decir para atrás, ¿por qué tantos de mis hermanos del continente, porque está corriendo en otros lados? Es más, podríamos decir, ¿por qué tantos de mis hermanos de la tierra están con tanta rabia?
¿no? Ese es un asunto que me parece que los estados, o el que hablábamos, la política, está obligado a atender ese asunto, a por lo menos hacerse esa pregunta. Para tirar piolines de respuesta, volvemos luego de la pausa, ¿sí? Estamos con Diego Sanjurjo, estamos poniendo la mañana en camino. Y a propósito, te voy a preguntar algo acerca de... Me llegó la información del diploma en políticas públicas en crimen, inseguridad, para quiénes, cómo, cuándo y dónde. Me gustaría que me des alguna información al respecto. Estamos conversando con Diego Sanjurjo, el doctor en ciencia política, investigador docente, experto en temas vinculados a políticas públicas, seguridad y armas. Y en ese contexto... ya no te olvides recordarme que tenemos que hablar del diploma en políticas públicas en crimen e inseguridad que la Universidad de la República, la Facultad de Ciencias Sociales va a presentar. Pero en todo caso, los asuntos vinculados a esa rabia, el hecho de que haya, por usar casi un término que vos lo usaste pero que me parece que es bien claro, bien contundente, de por qué tantos de los nuestros tienen rabia, y más allá de que esa rabia a veces se canaliza de manera que indiscutiblemente es delictiva y como tal debe ser enfrentado, me parece que le seguimos errando al bizcochazo si además de todo esto no nos preguntamos por qué este flaco tiene rabia. Lo que pasa es que eso depende de cada conflicto, es decir, la violencia esta que se está dando, esta violencia que a veces parece descontrolada, ¿no? Como dijimos antes, se da en Cataluña, se da en Hong Kong, se da en Ecuador, se da en Bolivia contra un presidente primero de izquierda, se da en Ecuador contra un presidente, en Chile contra un presidente liberal o de derecha, se da en Hong Kong por razones de querer más democracia, se da en Cataluña por una minoría que quiere la independencia en Cataluña, ¿no? Son una cantidad de razones que son válidas y son ciertas y son legítimas, ¿no? Pero que a su vez también, es decir, vivimos en sociedad y el conflicto y claro, y los problemas son parte de la convivencia. Es decir, sí. En cada sociedad puede haber alguien que legítimamente cree que debería pasar algo, ¿no? Por supuesto que la pobreza, la marginalidad, ¿no? El sufrimiento es más legítimo que quizá destruir todo por razones políticas, ¿no? Por supuesto. Pero claro, la violencia me parece que nunca puede ser el camino, porque si no terminamos en la barbarie, en el anarquismo, donde al final el más fuerte es el que se va a imponer. Porque eso además es el gran peligro, ¿no? Que en Chile en algún momento la mayoría pacífica se canse de los violentos, más allá de que pueda compartir o no ciertas medidas o ciertos reclamos, y diga, che, queremos orden, que salgan los militares. Uh-huh. Y ahí, como dijiste antes, ya sabemos lo que puede ocurrir, uh-huh, ¿no? Entonces, creo que es deber de todos mantener la cordura, mantener la paz, ¿no? Porque en Chile, por ejemplo, fui como espectador a una protesta pacífica que había en un barrio de clase media, donde había era un martes de noche, a las 12 de la noche, y había unas 10 de la noche, capaz que 200 personas haciendo un cacerolazo muy pacífico, los autos que pasaban le tocaban bocina como apoyando, ¿no? En adhesión. Muy pacífico todo. Pero luego en partes de la ciudad la destrucción era total, ¿no? Entonces, claro, hay un equilibrio muy complicado ahí de que muchas veces las demandas legítimas, legítimas siempre son legítimas para alguien, ¿no? Legítimas para alguien y legítimas para otro, ¿no? Pero las demandas sociales muchas veces cuando no llegan al punto de la violencia parece que no obtienen respuesta, ¿no? Y ahí es donde me conecto un poco con lo que vos decías. Creo que los estados tienen que tener una posición de diálogo, tienen que ser flexibles y ayudar a que no llegue a ese punto, justamente intentando saciar esas demandas antes de que se desborden. Bueno, ahí es donde también empiezan a tener cierto rol y aparecen en escena la legitimidad y la importancia que también tienen las representaciones sociales en las democracias, ¿no? El Uruguay, que está muy fuertemente marcado, y yo lo vivo como una fortaleza, por nuestros partidos políticos, en el sentido que son aún, más allá de ciertas lecturas más críticas, aún son buenos representantes de los ciudadanos. A veces me parece que se genera una lectura de que este es un asunto solo de los partidos políticos, y la política no es solo de los partidos políticos, y me dicen expertos, por ejemplo Juan Pablo Luna, que estuvo aquí, que es un politólogo uruguayo, hace casi 30 años radicado en Chile, que curiosamente estuvo aquí semanas antes de que explotaran
el estallido social, y él me señalaba asuntos de la debilidad de la estructura política chilena, casi como si hubiese leído un libreto, un guión que implicaba que semanas después iban a ocurrir los estallidos, ¿no? Es decir, cuando ocurrieron, yo en base a los comentarios que él hacía, yo decía, pero hay gente que lo está viendo entonces. Y una de las cosas que él señalaba, sobre la cual te pido opinión, es que en Chile hay una elitización de la clase política, y que conste que incluye no solo a los sectores de centro-derecha, también a los de centro-izquierda que estuvieron gobernando Chile mucho tiempo. Un sistema político, uso el término, me tomo la licencia, clase política, muy alejada de los ciudadanos, con poco diálogo con los ciudadanos, y en particular con poco diálogo con los ciudadanos más frágiles de la sociedad. Y eso, desde cualquier perspectiva democrática, más por derecha o más por izquierda, cualquiera puede advertir que es un problema, ¿no? A ver, sí, yo matizo un poco, es decir, una cosa es que uno pueda con el diario del lunes mirar para atrás y decir, mira, estaban dados los elementos para que esto sucediese. Sí. Otra cosa es que alguien lo pudiese prevenir. Sí, bueno, yo hablé con muchos politólogos. En este caso no era con el diario del lunes, están las grabaciones acá en La Mañana en Camino, hechas antes. Fue anterior. Anterior. Uh-huh. Es lo que, bueno, se ve que soy tengo problemas para expresar mis ideas. Yo creo que nadie se esperaba. O vos para escuchar las mías. Yo creo que nadie se esperaba el nivel de virulencia y de violencia que tuvo. Porque además, si uno está ahí, te das cuenta que es tremendo. O sea, parece realmente un país en guerra, ¿no? No sé, yo tengo una visión un poco diferente. Es decir, para mí Chile y Uruguay son casos paradigmáticos para estudiar, porque son dos países que alcanzaron en casi todas las áreas de la política niveles de desarrollo relativamente altos en comparación con el resto de la región, ¿no? Utilizando siempre modelos completamente diferentes, casi contrarios, ¿no? Que es justamente lo que vos decís. Es decir, en Chile hay una tecnocracia fuertísima. Son los técnicos, son las élites las que toman todas las decisiones. Uh-huh. Uruguay escucha mucho más a las personas, es mucho más en el sentido... Y a las organizaciones que las representan. También. Dialogan con ellos. ¿No? Sí. Luis Lacalle Pou estuvo 2 horas reunido con el PCNT antes de ser presidente, imagínate. Y sabe que lo primero que tiene que... Y Fernando Pereira sabe que tiene que conversar con Luis, y Luis seguramente a Fernando le dice Fernando, y Fernando a Luis le dice Luis. No es menor eso, no es menor, pero sin... Es decir, nuestro modelo me gusta más, sin duda que sí, por las razones que vos estás diciendo, pero no podemos desconocer también que Chile, con su modelo, no ha tenido malos resultados. Es decir, sus resultados educativos, como mostró ahora las pruebas PISA, son mejores que los nuestros, por ejemplo, ¿no? Y a la vez también podemos decir, bueno, ¿por qué esto no pasó antes? Es decir, la desigualdad en Chile era mayor antes que ahora. Todavía está muy lejos de la nuestra, por ejemplo. Pero año a año, lo muestran los datos, es cada vez más igualitaria la sociedad chilena. Por eso te digo que, si bien están todos esos elementos para que en algún momento pudiese haber ese descontento que ya existía, ¿no? El momento en el que justo fue ahora, yo no lo veo tan claro. Es que bueno, otro tema lindo para seguir estudiando con ustedes, que son los que más saben, ¿no? Es que los descontentos, ni hablar que cuando hay condiciones materiales insatisfactorias, ni siquiera hay que enumerarlos porque rompen los ojos, ¿no? Es decir, si una persona vive entre el barro, con falta de alimento, con falta de trabajo, con falta de saneamiento, bueno, nadie podría asombrarse de nada, ¿no? Claro, pero a veces... Pero no pasa pasa en El Salvador, no pasa en Perú. Bueno, ese es otro asunto por el cual, aún viviendo en condiciones tan nefastas, hay ciudadanos que igual asumen como propio el discurso de los que... los que le provocan esas condiciones de vida, ¿no? Chile, y esto de vuelta, no lo podemos separar también de alguna de sus políticas. Pero déjame terminar con la idea, aunque es que no solo lo material juega un rol en todos estos asuntos, lo material estricto, ¿verdad? Hay un tema simbólico y de expectativas. No, y como vos decías de la desigualdad, porque a mí ya no me alcanza con que, digamos, me alcance para morfar. No, cuando yo veo que mi país es el que más crece de no sé cuánto, y que tenemos 700 millones de acuerdos comerciales con 70 sistemas solares diversos, estoy jugando, ¿no? Y no sé cuánto, y las mujeres son las más lindas del mundo, y viene en Viña del Mar y veo gente que nunca me cruzo, sino a través de la televisión, pero sin embargo dicen que son chilenos igual que yo. Bueno, eso tiene que generar cosas en las personas, y el que entienda que es, y el que no se da cuenta de eso...
O sea, le están dando al diagnóstico, hablando de lo que usted decía, diagnóstico. Yo te iba a decir eso, es decir, Chile, a diferencia de vuelta, todo esto es especulación, ¿no? Porque esto a lo mejor en 10 años los politólogos lo miran, lo evalúan y llegan a conclusiones completamente distintas a las nuestras, ¿no? Pero especulo que a lo mejor, a diferencia de Guatemala, por ejemplo, o de El Salvador, o de países que son mucho más desiguales que Chile, ¿no? Claro. Y que incluso se vuelven más desiguales año a año, que en Chile era al revés. Claro, Chile ya es parte de la OSDE, por ejemplo. Ya es parte de ese grupo de países que en principio es casi desarrollado. Y capaz que eso alimenta esa rabia porque aumenta las expectativas y por tanto aumenta también las demandas y la insatisfacción que yo tengo con la realidad que tengo alrededor, ¿no? No sé, me parece que Chile es un caso que va a haber que estudiar muchísimo. Volviendo al caso de Quibón, algunos oyentes preguntan, por ejemplo, le pregunto al académico si los disturbios no pueden ser organizados por el poder económico para que justamente los estados endurezcan las represiones y crear por esa razón nuevas leyes, lo dice Omar. ¿Los de Quibón o los de Chile? No, bueno, no dice, claro, no dice. No dice. Justo mezclamos cosas, sí. ¿No? Eso. A ver, lo que está pasando en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Hong Kong, en Ucrania, en gran parte del mundo, sin duda que tiene factores e intereses y organizaciones que intentan influir a través de las redes sociales de manera muy efectiva, y que antes lo hacían también, pero de manera menos efectiva, ¿no? Para ganar un lado, para ayudar a otro. Es complicado ese tema, ¿no? En Quibón me parece que hay una organización, sin duda, pero no tengo ninguna evidencia de que sea de este tipo. Lo que sí hay son personas que claramente querían ocasionar violencia, y puede ser simplemente porque disfrutan haciéndolo, sí, por la excitación que eso produce, sí, y es una de las razones por las cuales hay gente violenta en nuestra sociedad, ¿no? Que organizó a través de las redes sociales para que muchas personas diferentes fueran a ese lugar y pasé lo que tenía que pasar. Como amigo, digo, porque además la gente no necesariamente lo sabe, aunque creo que sí, porque siempre lo decimos, ¿no? Que además somos amigos, ¿no? Somos. Como amigo, yo te voy a tirar un dato que habría que tirarle la punta. Incluso está escuchando Fernando Santulo, que además es sociólogo y es otro querido amigo. Y yo recuerdo que en dictadura, Fernando vivía en México en aquella época, y vos, Diego, ¿vos de qué año sos? 87. Bueno. me provocás una adorable ternura, créeme. Yo recuerdo que en dictadura se habían instalado unas cabinas telefónicas de Antel, uh-huh, que eran como novedosas, ya con diseños un poquito más ayornados, ¿no es cierto? En dictadura, ¿eh? Sí. Y al poco tiempo se informó que los niveles de vandalismo que en Uruguay encontraron, porque, ¿qué pasa? Al poco tiempo parece que no funcionaban tan bien como la gente pensaba que debían funcionar esas modernas cabinas. Y una de las razones que se esgrimió el gobierno autoritario y legítimo de la época era que el nivel de vandalismo, imagínate igual comparado con algunas situaciones de la hora, ¿no? Estaba por encima de las precauciones que se habían tomado de acuerdo a parámetros internacionales para tener repuestos, por ejemplo. Uh-huh. De auriculares hasta cables, ponele, o las propias mamparitas, que eran unas mamparas como de plástico, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay algo que hemos tenido históricamente nosotros los uruguayos, y que no sé si le hemos echado el ojo como corresponde, acerca de un gran desapego con lo único que nos pertenece a todos, que es el espacio público. Yo tiraría por esa cuerdita, sí, más allá de que si gobierna el Frente Amplio, porque en todo caso, si los problemas son que gobierna el Frente Amplio, yo ya le digo a la ciudadanía, buenas noticias, porque el Frente Amplio acaba de perder, ¿no es cierto? Entonces, las cosas se arreglarán. Eso depende, o sea, que cuando yo veo a alguien que está rompiendo, vandalizando, ¿verdad?, el espacio público, no de esta forma, ¿no? Sino cuando yo veo a alguien que está en la chiquita, en la chiquita, ¿no? Que lo he visto aquí, lo he visto en España, lo he visto en todos lados, ¿no? Alguien que está grafiteando, etcétera. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Sociales siempre hay alguien por ahí grafiteando o rompiendo algo. Y me acerco a hablar con ellos y les digo justamente esto, ¿no? Esto es de todos. Claro, el discurso es el contrario, es decir, justamente porque es de todos y yo estoy demandando una mejora para toda la sociedad, es que es legítimo que yo haga esto,
¿no? Como que el espacio de todos es un espacio político y es justamente ahí donde es válido vandalizar entre comillas, ¿verdad? Yo personalmente no concuerdo con esa visión, ¿no? Y no sé hasta qué punto está relacionada con lo que pasó en Quibón. Yo creo que en Quibón más bien era, por lo que tengo evidencia hasta ahora, jóvenes que mezclados con ese sentimiento de rabia, ¿no? De estar en un barrio como Pocitos, viendo lo que tienen otros y lo que yo no tengo, ¿verdad? Mezclado con a lo mejor alcohol, no sé si drogas, pero sin duda alcohol, en una patota, que no es lo mismo cuando uno está solo que cuando está con sus pares y todos son motivados para hacer algo que es excitante y que trae adrenalina. Empezaron a romper todo, básicamente. No sé, no creo, porque si no creo que ya hubiese salido, que hubiese realmente detrás un objetivo pensado de desestabilizar algo, de crear algún tipo de demanda, ¿no? O de pedir algo más allá de simplemente hago esto porque es divertido, porque puedo y bueno, porque es legítimo que yo en este barrio rompa cosas a gente que realmente tiene demasiado en comparación conmigo, ¿no? Lo mejor. Yo lo encaro más por ahí. Pero me parece que no hay que olvidar que la facilidad con la que estos grupos se pueden juntar por las redes sociales, por una cantidad de factores que hoy permite la tecnología, pueden dar lugar perfectamente a que haya violencia que sí sea organizada, que sí sea políticamente motivada más adelante, ¿no? Y más aún en un contexto en el cual, bueno, hay un déficit enorme que hay que reducir, probablemente tenga que haber alguna medida que sea impopular, ¿no? Y tenemos que evitar la tentación de que un grupo político aproveche esa violencia, que es lo que suele suceder. Muchas veces hay grupos políticos que dicen, bueno, no solamente voy a manifestar y demandar cosas de forma pacífica, sino que voy a aprovechar, entre comillas, o voy a no decir nada cuando alguien empiece a utilizar la violencia, ¿no? Y eso es peligroso, Tan peligroso como exactamente lo mismo, pero al revés. Totalmente. El grupo político que aprovecha esa violencia para generar las condiciones para aplicar la violencia, que vos lo decías más temprano, la violencia cuando la aplican los estados siempre es la que predomina, porque los estados siempre son más fuertes, y siempre los perjudicados, la historia también manda, terminan siendo los mismos, ¿no? Sí, es que por desgracia es así. Los más frágiles, los más débiles, los que menos tienen. Eso es lo que hay que pensar justamente para entender que todos los lados, seas de izquierda, derecha, rico, pobre, todos los lados tienen el mismo interés al final, que es evitar esto, porque termina siempre de la misma forma, por lo general, ¿no? Y en la región tenemos ejemplos de todos los lados. Es decir, tenemos en Bolivia gente de derecha, incitado, gente, como siempre, pobres, indígenas de Bolivia, que fueron incitados por, en este caso, grupos políticos de derecha para armar lío en contra de un gobierno de izquierda. Y luego en Chile tenemos grupos violentos de gente pobre que ejerce violencia y está siendo muchas veces incitada por grupos políticos de izquierda, ¿no? Entonces, esa tentación hay que evitarla. En todo caso, volviendo al puntapié inicial, en Uruguay yo no he visto ni siquiera... Algunos intentos lo he visto más, digamos, de gente anti-gobierno, actual gobierno, ¿no? Pero muy tibiecito, ¿no? Porque parece que algunos de esos muchachos gritaban contra la calle, o a favor del Frente Amplio. Cosas puntuales, ¿no? Bien, me parece que ese gesto, y seguramente alguno también metió a Peñarol en la vuelta. No tengo que estar para imaginarlo, decir, vamos al mancha, ¿no? Y me parece que a nadie se le ocurre que pueda estar Peñarol detrás o el partido aún de gobierno detrás. No. ¿Verdad? Lo que me parece sí que sigue siendo como estimulante en Uruguay, que nadie lo ha tratado, aún buscando causas, nadie ha tratado de justificarlo ni de minimizarlo, ¿no? Es excelente, ¿no? Está bien y es destacable. En eso coincido completamente. Mm. Lo que espero es que esto siga sucediendo, incluso cuando haya un nuevo gobierno, incluso cuando ese gobierno en algún momento tome alguna decisión que sea impopular. Espero que esa sea la actitud de todos los grupos políticos, ¿no? En Uruguay, y volviendo a las diferencias con Chile que teníamos antes, tenemos también una ventaja, que es que como nuestros partidos políticos son tan fuertes, justamente, lo que suelen hacer es cooptar los movimientos sociales. Es decir, en Uruguay, a diferencia de otros lados,
casi que todas las ONGs, ya para empezar, pero claro, también los movimientos sociales terminan siempre teniendo, bueno, una cierta afiliación. Y pasa lo mismo con los institutos de investigación. Son tan fuertes los partidos políticos que terminan de alguna manera llevándose a las personas y convirtiéndolos o institucionalizándolos, ¿no? O dialogando bien con las organizaciones que las representan, claro, ¿no? Porque si hay gente con problemas, entonces ya aparece Fugban, que Fugban te hace la marcha, pero no te rompe los vidrios. Ahí Y va. hablas con el secretario general de Fugban, ¿no? Y que el presidente, pero conversás con él y acordás cosas. Bueno, vamos a hacer esto, hacemos esto, entonces, no, me parece que... El otro día, mira, sin ir más lejos, bien cortito porque quiero que me hables del diploma. Es verdad. Contó el ex ministro Didier Operti, ministro del Interior y ministro de Relaciones Exteriores en 2 periodos, cuando asume el segundo gobierno de Sanguinetti, él es designado ministro del Interior. Uh-huh. Y se cumplía recién asumido, el gobierno se instaló en marzo, en agosto, septiembre, no recuerdo ahora bien la fecha, un nuevo aniversario de los incidentes del filtro. Uh-huh. Vinculado a aquellos etarras que estaban haciendo la huelga de hambre y que provocó una fuerte represión de la policía cuando ciudadanos intentaron que no se cumpliera la norma judicial de que tenían que ser enviados a España, pero una dimensión de la respuesta policial que, entre otras cosas, provocó muerte, la de Morroni. Yo te lo conecto con los... Déjame contarte esto. Y cuenta... Didier Operti lo contó el otro día en Esta Boca es Mía, y según dijo nunca antes lo había contado, que cuando él, recién ministro instalado, se iba a llevar a cabo, se venía el primer aniversario de ese acontecimiento, se habían anunciado manifestaciones, movilizaciones de organizaciones sociales y políticas en contra de la represión policial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y él entiende que este era un problema potencial. Sí, sí, ¿Y cómo se resolvió? ¿Y dónde lo hacen? ¿Dónde lo hacen? En el despacho de José Mujica no iba a ir el ministro. En el despacho del ministro no iba a ir Mujica. En la casa del ministro. Bueno, vamos a ver esto cómo lo hacemos. La movilización, la manifestación, la protesta de la gente se tiene que hacer. Porque así son las democracias. ¿No? Entonces quedamos esto. Usted no me traiga militar policial uniformado que sirva como, entre comillas, provocación. Como incitación, sí, sí. ¿Verdad? Y usted, con su gente y sus aparatos propios de cualquier organización las tiene, de autocontrol, permita que esto no se vaya de madres. Y fue lo que ocurrió. La política. Eso es lo que, claro, sin duda falta en Chile, por ejemplo, ¿no? Donde los partidos, a diferencia de Uruguay, hay partidos que no se pueden ver, ¿no? Hay políticos que no se pueden ver, no se pueden reunir, ¿no? Te lo conecto a 2 cosas. Uno, lo que dije antes, que es mi temor, que es posible, a diferencia de otros tiempos, hoy con las redes sociales es posible organizar a personas sin ningún tipo de jerarquía, ¿no? Y ahí dialogar con alguien se vuelve imposible, que es lo que pasa en todos estos lugares del mundo. Es verdad. ¿No? Es imposible dialogar, es imposible bajar el tono, claro, y no hay nadie con quien negociar. Claro. ¿No? Exacto. Eso es un peligro. Por eso, ¿no?, las organizaciones son importantes, aunque digan cosas que a vos no te gustan. Y por otro lado, lo conecto también con este video que se viralizó hace unos días de unos policías que están en un barrio y tienen que huir, básicamente. El patrullero que se va cuando recibe un palazo. ¿Por qué lo conecto? Porque hay que tener cuidado con la crítica, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque puede ser que la respuesta posterior haya sido equivocada, puede ser que la pena que le hayan dado a esta persona sea muy, muy baja, puede ser. Ahora, cuando la policía responde de esta manera, o está en un lugar como esos, su integridad física es lo primero. Entonces, si la persona ve que está que los números no le salen y que a lo mejor su vida corre peligro, lo que tiene que hacer, y es entrenada para ello, es fugarse de ahí. Un gesto táctico, es claro. Irse, claro. Luego tiene que regresar, por claro, supuesto. Tiene que hablar con el comisario y decirle, mire, pasó esto, necesito una respuesta contundente para poder volver y retomar el control. No puede simplemente quedarse ahí como que se fue la policía, porque eso tiene consecuencias también perjudiciales. Sí, claro. Pero la persona no se puede quedar ahí, no se puede quedar ahí, ni tampoco puede empezar a dispararle a personas que vienen con palos, porque probablemente la consecuencia sea mucho peor. Exacto. ¿No? Entonces hay que tener cuidado con esas críticas. Exacto. Decime, ¿para quiénes está pensado el diploma? Diploma en Políticas Públicas en Crimen e Inseguridad. Es la segunda edición de este diploma y bueno, lo organiza la Universidad de la República, ¿no? Es así, es decir, tenemos muy poca
muy pocos cursos de grado y posgrado, por no decir prácticamente ninguno, en términos de seguridad pública, en temas de criminología. Y bueno, la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Sociología están intentando solventar esta carencia con este curso de posgrado que se llama Diploma en Políticas Públicas de Crimen y Seguridad. Yo soy docente de este diploma, tengo la materia que es Policía y Prevención del Delito. Y bueno, y es un diploma que está muy bueno y invito a toda la audiencia interesada. Es para el año próximo, imagino. Es para el año próximo, pero ya están abiertas la etapa de inscripción. Es todo el año, porque es primer semestre y segundo semestre, ¿verdad? Son 2 semestres, toca todos los temas desde violencia, prevención, teorías criminológicas. ¿Tenés idea cómo es? Es presencial, por supuesto, son 2 semestres, son los martes y jueves de 6 a 10. Cuesta... 6 a 10 de la tarde-noche, ¿no? De la tarde-noche. Cuesta 49.500 pesos, se puede pagar en hasta 4 pagos, y hay becas también de las facultades sociales. Y bueno, creo que es un curso que tiene mucho potencial, esta segunda edición, y además el objetivo máximo es, por un lado, crear más investigadores en esta área, pero también está dedicado, o el objetivo también es que profesionales de estas áreas mejoren sus conocimientos teóricos y compatibilicen sus conocimientos, sus experiencias prácticas de todos los días con estos nuevos conocimientos teóricos, y que poco a poco, por goteo, ¿no?, vayamos teniendo gente más preparada en todas las áreas del país. Perfecto. Y yo me da mucha alegría que... Y para encontrar más información pueden buscar en Google, básicamente, diploma en Políticas Públicas de Crimen y Seguridad. Hay una larga lista de opciones, pero una es el correo electrónico, que todavía sigue existiendo, posgrados.dae@cienciasociales.edu.uy. También existe el teléfono de línea existe. Y podés marcar el 2418-0938. Esa es la Facultad de Sociología, la Facultad de Ciencias Sociales. Pero además, ingresando a cualquier buscador, ponés Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Diploma, Políticas Públicas, Crimen y Seguridad, y sale la info. Tenemos un cuerpo docente que está realmente muy bueno, que me tiene muy contento, tanto de profesionales locales, nacionales, como extranjeros. Van a venir docentes de Chile, de Reino Unido, de Brasil. Así que está muy bueno. Bien, muchas gracias, Diego, y nos reencontramos más temprano que tarde. Gracias, Alejandro, un saludo a la audiencia. Gracias como siempre, muy grato conversar contigo. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA, porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.